Genética y herencia. El plano de la vida. El desarrollo de la teoría genética de Gregor debe considerarse como una de las contribuciones científicas más importantes de todos los tiempos. Los descubrimientos que Mendel realizó en el pequeño huerto de guisantes de un monasterio a finales de 1800 dio principio a una revolución en el campo de la biología que apenas ahora comienza a desarrollarse a toda velocidad en la ingeniería genética y la biotecnología. Aunque Mendel no pudo ver los genes con los microscopios de la época, planteó la hipótesis sobre la existencia de estos materiales celulares a través de los cuales los padres transmiten el carácter a los hijos. Gracias a la teoría de Mendel pudo explicarse el mecanismo que hace posible el proceso de selección natural de Charles Darwin. El trabajo de Mendel no solo explicó los procesos evolutivos, la información que proporcionó permitió a científicos y granjeros producir variedades de cultivos como el trigo, resistentes a las sequías y a enfermedades, y cruzar animales como las vacas para incrementar la producción de leche con un menor consumo de energía. Las investigaciones de Mendel también ayudaron a explicar la causa de algunas enfermedades como la hemofilia, que es la incapacidad de la sangre para coagular, que al parecer se transmitía en familias como las de los descendientes reales de la reina Victoria. Casi todas las casas reales de Europa eran portadoras de la hemofilia debido al matrimonio entre las familias reales. Los especialistas en genética pueden advertir a las parejas respecto a la probabilidad de transmitir una enfermedad genética a sus descendientes. Sin embargo, la siguiente frontera de la genética está ya manipulando genes para curar ciertas enfermedades o para crear organismos vivientes con los caracteres que determinan los genetistas. ADN, genes y cromosomas. Para lograr esto, los científicos tienen que lograr manipular la molécula básica que constituye a los genes. Esta molécula es el ADN o ácido ribonucleico. Las células de los seres vivientes, desde el paramecio unicelular hasta el humano, contienen genes constituidos de ADN. Las moléculas de ADN semejan largas escaleras en espiral. Estas escaleras moleculares se construyen a partir de tan solo 4 componentes básicos o nucleótidos: guanina, citosina, adenina y tiamina. El ADN de todos los organismos vivientes, desde el alga hasta el tiburón, contiene únicamente estos 4 componentes básicos. Lo que difiere son las combinaciones de estos componentes básicos y la longitud de las moléculas de ADN. Las moléculas de ADN de la bacteria promedio pueden almacenar aproximadamente 1 millón de bits de información. El material genético de una amiba puede almacenar alrededor de 400 millones de bits, en tanto que las cadenas de ADN de una célula humana pueden almacenar 5 trillones de bits de información. Las células emplean esta información para sintetizar las proteínas y controlar otros procesos vitales. Después del agua, las proteínas son los principales componentes de la mayoría de las células. Si bien los diferentes tipos de células pueden tener ciertas proteínas en común, generalmente las células especializadas cuentan con proteínas especializadas que les son exclusivas. Por ejemplo, los glóbulos de los humanos sintetizan mayor cantidad de la proteína hemoglobina utilizada para transportar el oxígeno que las otras células del cuerpo. Un gene contiene la información del ADN que se necesita para que una célula produzca una proteína. Cada célula de un organismo tiene exactamente los mismos genes. Lo que es diferente entre las células son los genes que están en funcionamiento durante el tiempo de vida de la célula. Un gene puede estar constituido de cientos o miles de pares de nucleótidos. Los genes están ordenados en cadenas enroscadas y dobladas llamadas cromosomas en el núcleo de la célula. Los genes y los cromosomas se encuentran en pares. Por ejemplo, recibes un gene para el color de los ojos de cada uno de tus padres. Los cromosomas son visibles en el microscopio excepto durante la división celular. División celular, mitosis. Existen 2 tipos de división celular: la mitosis, que reproduce una copia exacta de la célula madre, y la meiosis, que genera las células por medio de la reproducción sexual. La mitosis se divide en 4 fases. El tiempo de la vida de las células cuando no se da la mitosis se llama interfase. Algunas células, como las neuronas humanas, pasan su vida entera en interfase porque nunca se dividen. Durante la interfase, las células adquieren nutrientes, llevan a cabo sus funciones especializadas y crecen. Las células que se dividen durante su existencia también duplican su ADN durante la interfase para prepararse para la mitosis. Las 4 fases de la mitosis son profase, metafase, anafase y telofase.
En la interfase, los cromosomas no están enroscados para que la célula pueda leer la información que almacenan. Durante la profase, la primera fase de la mitosis, los cromosomas se condensan estrechamente en pares de filamentos que hacen juego y se hacen visibles en el microscopio. Los cromosomas pareados que embonan quedan unidos por una región especial llamada el centrómero. Las cadenas de ADN a ambos lados del centrómero son idénticas y se llaman cromátidas. En el citoplasma, unas pequeñas fibras llamadas microtúbulos empiezan a formarse en ambos extremos de la célula. Durante la metafase, estos microtúbulos se adhieren a las cadenas de los cromosomas o cromátidas y comienzan un estire y afloje que provoca que las cromátidas terminen en medio de la célula. En la anafase, el centrómero se divide y los microtúbulos arrastran a las cromátidas a los extremos de la célula. En la última fase o telofase, los ahora cromosomas individuales se extienden de nuevo y vuelven a su estado relajado. Y se forma el material nuclear alrededor de ellos. En tanto que el citoplasma se divide en dos partes iguales rodeando a los dos nuevos núcleos. División celular. Meiosis. La meiosis, que produce células sexuales con la mitad de los pares de cromosomas de las células normales de los organismos, se da solo entre las células especializadas de los órganos reproductivos. En los humanos, los testículos en los hombres y los ovarios en las mujeres. La meiosis se divide en dos etapas, la meiosis 1 y la meiosis 2. Cada una de estas dos etapas se divide posteriormente en 4 fases. Como en la mitosis, los cromosomas hacen una réplica de sí mismos. Durante la profase 1, la primera fase de la meiosis 1, los cromosomas que el individuo hereda de su padre, los cromosomas del padre, se unen en la envoltura nuclear junto a los cromosomas equivalentes que heredaron de su madre, o cromosomas maternos. Después de que se alineen, ciertas enzimas especiales cortan la punta de genes diferentes de los cromosomas maternos y paternos y los intercambian entre los dos cromosomas. Después de esto, el núcleo empieza a desaparecer y los microtúbulos comienzan a acercarse a los cromosomas desde ambos extremos de la célula. Durante la metafase 1, los microtúbulos llevan a los cromosomas concentrados al centro de la célula. El material que se acopla y los cromosomas paternos que intercambiaron algunos de sus genes permanecen juntos en pares. En la anafase 1, los cromosomas paternos y maternos que hacen pareja son separados y llevados a los extremos opuestos de la célula. En la telofase 1, desaparecen los microtúbulos y por lo general se divide el citoplasma. Normalmente hay una pausa muy breve o no hay pausa entre la telofase 1 y la profase 2. En la profase 2, los microtúbulos se reforman y se adhieren a los cromosomas en el centrómero, como lo hicieron en la mitosis. Durante la metafase 2, los cromosomas son llevados hacia el centro. Durante la anafase 2, los centrómeros que llevan ambas cadenas hermanas de cromosomas se dividen y las cadenas se separan. Los microtúbulos jalan cada una de las cadenas hermanas de cromosomas hacia los extremos opuestos de la célula. En la fase final, telofase 2, el citoplasma se divide. Los cromosomas se relajan y se forma el núcleo a su alrededor. El resultado son 4 células sexuales con la mitad del número de cromosomas de las células normales del organismo. Asimismo, como resultado del intercambio de genes diferentes entre las cadenas de los cromosomas de los padres, las células sexuales, al haberse entrecruzado, tienen una combinación genética diferente a la de la célula madre. Las células sexuales de los machos mamíferos experimentan más cambios citoplasmáticos porque les crece una cabeza en la que se concentra el ADN y un flagelo que impulsa a las células sexuales, que ahora se llaman espermas, a través del tracto de reproducción de la mujer. Los hombres generan millones de espermas continuamente. Las mujeres, por el otro lado, generalmente generan un óvulo al mes. Si se unen un esperma y un óvulo, el ADN que se encuentra en las dos células dará lugar a un individuo con algunos rasgos de su padre, otros de su madre y otros exclusivamente suyos. Genes y caracteres. Los genes que constituyen los cromosomas son los encargados de definir los caracteres de los individuos.
Los individuos tienen por lo menos un par de genes por cada uno de sus caracteres, uno de la madre y otro del padre. Los dos genes de un par de genes de un carácter pueden ser iguales o diferentes. Si son iguales al carácter, se le denomina puro. Si son diferentes al carácter, se le denomina híbrido. Las pecas son un ejemplo de un carácter controlado por un par de genes. Si un individuo tiene pecas, las pudo haber heredado del carácter de las pecas de ambos padres. En ese caso, será puro en cuanto a su carácter de las pecas. Si el individuo hereda un gen de pecas de uno de los padres y un gen de ausencia de pecas del otro, será híbrido respecto a las pecas. Las pecas son un carácter dominante y la ausencia de pecas es un carácter recesivo, a pesar de tener un gen de ausencia de pecas, porque solo el gen dominante se expresa en los caracteres híbridos. Solo los individuos a los que ambos padres les hayan heredado el gen de ausencia de pecas no serán pecosos, porque la ausencia de pecas es un carácter recesivo. También hay casos en los que los genes de un carácter son parcialmente dominantes. Un ejemplo es la drepanocitosis. En Estados Unidos, alrededor del 8% de los afroamericanos son híbridos de la drepanocitosis y un porcentaje mucho menor son puros respecto a la drepanocitosis. Afortunadamente, los individuos híbridos de este carácter producen muy pocas células drepanocíticas y relativamente no les afecta. De hecho, algunos atletas de nivel mundial son híbridos del gene de estas células. El diagrama de Punnett. Los genetistas emplean un diagrama llamado el diagrama de Punnett para visualizar la probabilidad de que los descendientes de una pareja hereden cierto carácter. Podemos entender cómo funciona el diagrama de Punnett al observar un carácter como el tener el lóbulo de la oreja pegado o despegado, que es determinado por un solo par de genes. En este ejemplo, los lóbulos despegados de la oreja son dominantes ante los lóbulos pegados, que son un carácter recesivo. Para los genes dominantes emplearemos una L mayúscula y para los genes recesivos una I minúscula. Ambos padres tienen dos genes relacionados al carácter del lóbulo despegado de la oreja. Indicamos la combinación de genes que un padre tiene para el lóbulo despegado de la oreja horizontalmente sobre los cuadros y la combinación de genes del otro padre se indica verticalmente a los lados de los cuadros. La descendencia heredará un gen de cada padre. Los cuadros del diagrama de Punnett reflejan todas las combinaciones de genes posibles que la descendencia puede heredar de sus padres. Si ambos padres son puros respecto al carácter del lóbulo despegado, entonces toda su descendencia será pura en cuanto a este carácter. Si un padre es puro respecto al carácter del lóbulo despegado y el otro es puro en cuanto al carácter del lóbulo pegado, toda su descendencia tendrá lóbulos despegados porque solo el carácter dominante se expresa cuando hacen pareja un gene dominante y uno recesivo. Si ambos padres fueran híbridos en cuanto al carácter despegado, entonces 3 de 4 de sus descendientes tendrían lóbulos despegados, mientras que 1 de cada 4 tendría el lóbulo pegado. Hay muchas otras combinaciones potenciales padre-descendencia para este carácter simple y cientos, si no es que miles, de otros caracteres que controlan más de un par de genes. Asesoría genética. Los especialistas en genética pueden ayudar a las parejas que provienen de familias con antecedentes de desórdenes genéticos, como la hemofilia, la enfermedad de Huntington y la drepanocitosis, a prever la posibilidad de que sus hijos puedan heredar uno de estos devastadores padecimientos potenciales. No obstante, la asesoría genética también plantea muchos temas prácticos, éticos y morales importantes. Primero, desde el punto de vista práctico, los especialistas en genética generalmente pueden tan solo señalar la posibilidad, no la certeza, de la transmisión de una enfermedad genética a la descendencia. En segundo lugar, el hecho de que una pareja pueda transmitir un desorden genético sugiere necesariamente que una pareja debería evitar procrear hijos. Después de todo, miles, si no es que millones de personas que han heredado este tipo de desórdenes han podido disfrutar de una vida plena. Otros temas controvertidos se derivan de las pruebas genéticas que los científicos pueden realizar. Por ejemplo, si existiera la probabilidad de que heredaras un padecimiento devastador como el de la enfermedad de Huntington, la cual no se haría evidente sino hasta que cumplieras 40 o 50 años de edad, ¿desearías hacerte los exámenes que ahora pueden realizarse para determinar si posteriormente desarrollarías este padecimiento? A esta pregunta se enfrentan ahora miles de individuos. Ingeniería genética.
ingeniería genética va más allá de solo predecir la probabilidad de que se pueda o no transmitir un carácter. La ingeniería genética en realidad trabaja para cambiar las consecuencias mediante la alteración del material genético de los organismos vivientes. Desde el inicio de la vida en la Tierra se han dado cambios espontáneos, llamados mutaciones, en los genes de los organismos. Ciertas mutaciones son benéficas, pero otras tienen un impacto negativo. Si la mutación mejora la capacidad de supervivencia del individuo, la mutación o el carácter que provoca generalmente se transmite a las siguientes generaciones y se propaga a toda la especie. Mientras que sucede lo contrario con las mutaciones no benéficas. De hecho, si la mutación tiene un impacto muy negativo en la capacidad de competencia del individuo, es probable que no pueda reproducirse y que la mutación y el carácter que de ella resulta desaparezcan al desaparecer el individuo. La ingeniería genética moderna permite que los científicos creen mutaciones determinadas en los organismos manipulando sus genes. Los genetistas provocaron una mutación en una especie de bacteria que le permite a esta minimizar el daño que provocan las heladas a los cultivos de fresa y uvas. Otro de los empleos de la ingeniería genética es el desarrollo de cultivos agrícolas más resistentes a los herbicidas. Gracias a esto, pueden aplicarse herbicidas más concentrados para eliminar las hierbas que compiten con dichos cultivos. Sin embargo, a otros científicos les preocupan los efectos no planeados de la ingeniería genética. Por ejemplo, ¿qué sucedería si la bacteria resistente a las heladas se diseminara en toda la naturaleza y todas las plantas se hicieran resistentes a las heladas? Uno de los principales medios de la naturaleza para controlar las poblaciones de las plantas. ¿O qué sucedería si un virus u otro mecanismo transmitiera el gene de resistencia a los herbicidas a diferentes tipos de maleza y los agricultores no pudieran combatirlas en ninguna forma? Uno de los mayores impactos de la ingeniería genética tendrá lugar en la medicina. Es fácil imaginarse la época en un futuro no muy lejano en que los científicos podrán corregir los genes que son culpables de enfermedades genéticas como la fibrosis cística y la derpanocitosis, pero para poder hacerlo deben primero identificar el gen o los genes que causan estas enfermedades en particular. El proyecto Human Genome, iniciado en 1985, está intentando ubicar la localización de miles de genes en los cromosomas humanos que se relacionan a enfermedades genéticas y otros caracteres humanos de gran importancia. Una vez que los científicos encuentren estos genes y que puedan manipularlos, todavía habrá que responder muchas cuestiones no de carácter científico, sino políticas y morales. Por ejemplo, probablemente se dará un consenso casi general respecto a la conveniencia de curar enfermedades como la distrofia muscular mediante técnicas genéticas. Pero ¿qué hay de otros caracteres, como el color de piel y de ojos, o de la inteligencia y la fuerza? La genética, al igual que todas las fronteras científicas, está empezando a plantear cuestiones morales muy complejas que pondrán a prueba no solo a los científicos, sino también a nosotros, los ciudadanos de la comunidad mundial.